¿Qué tal? Los estoy saludando con la cámara de Sergio González. No estamos tan acostumbrados a que los mentirosos pierdan, a que la derecha no tenga razón. La democracia ayuda siempre. Lo digo en función de este sentimiento tan aliviador que tenemos ahora por lo que sucedió en Bolivia, con el retorno de la gente de Evo, del partido MAS. Y cuando digo Eva, podría ser un error, pero también es un acierto, porque no nos olvidemos que Morales se llama Juan Evo Morales, y claramente se entiende por qué. En una demostración extraordinaria de retorno a los valores de la democracia, Bolivia consiguió salir del ostracismo en el que entró con el gobierno de facto de Yanina Áñez. Todo aquello que se mintió, todo lo que se dijo en el momento de desalojar del poder con un golpe de Estado a Evo Morales ahora ha cambiado y Bolivia se encamina hacia nuevos tiempos. Pero no perdamos de vista, aunque sea en un minuto, el recordatorio de lo que pasó en un año con Bolivia. Estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Mesa y Camacho no maltraten a hermanas y hermanos. Como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Estamos muy agradecidos porque el presidente de México me salvó la vida. Se han cobrado más de 19 vidas desde octubre. El defensor del pueblo ha pedido una investigación gubernamental sobre el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Quiero dejar en claro que no hay un golpe de Estado en Bolivia. Esto lo que nos está mostrando es que la prensa está totalmente comprada por los golpistas porque no les interesa mostrar la otra cara de la medalla. Salir y meter bala, eso sería lo correcto, lo políticamente correcto. El canciller argentino informa de que el presidente dimitido de Bolivia, Evo Morales, ha llegado a Argentina e inició el trámite para obtener el estatus de un refugiado. El Tribunal Supremo Electoral postergó para el 18 de octubre los comicios generales que ya habían sido aplazados al 6 de septiembre. Una vez más nos quieren robar la democracia, el derecho constitucional de que cualquier boliviano o boliviana tiene el derecho de ir a sufragar. El 18 de octubre es el plazo máximo que el Tribunal Supremo Electoral tiene para llevar adelante las elecciones generales 2020. Gracias a la gente de Página 12 por este trabajo del que nosotros hemos tomado solamente una parte porque es bastante más amplio. Esta noche tenemos Batalla Cultural y vamos a ampliar esto que quiero compartir ahora con ustedes. Batalla Cultural que lo tendrá el profe Romero en su casa porque se está cuidando, no porque tenga coronavirus, sino porque estuvo en contacto, ¿quién no?, ya a esta altura, con una persona que ha tenido coronavirus, y va a venir el joven actor y amigo Cristian Siminelli. A las 11 de la noche vamos a tener Batalla Cultural y vamos a ampliar este material. Todas estas mentiras dichas desde el primer momento en que Evo Morales sufrió el golpe de Estado que le privó a Bolivia de un año de democracia. Miren ustedes lo que decía, por ejemplo, el diario La Nación en algún momento. Esto es el 20 de agosto pasado. Las mentiras llegaron prácticamente hasta la orilla de las elecciones. Carlos Mesa se impondría a Luis Arce con una diferencia del 17%. ¿Quién le suministra información a esta gente? Todo lo que dice allí La Nación es una gran mentira. Pero Clarín mentía con anticipación, es decir, se había adelantado. Miren lo que señalaba ya por noviembre del año pasado. País en crisis, Bolivia sin Evo, noche de festejos y calles sin retenes en La Paz tras la asunción de Yanina Áñez como presidenta. Esto contaba Clarín. Y después, crisis política, de la Guaipala a la Biblia, barriendo las huellas de Evo en Bolivia. Quedaron unas cuantas huellas. La Nación, vacío de poder en Bolivia.
presionado por el ejército, renunció Evo Morales. Si no lo matan no es golpe de Estado. ¿Qué es presionado por el ejército, sino un golpe de Estado? Cuando se fue Evo Morales, escapando al intento de asesinarlo, de los mismos que ahora tienen que reconocer que Evo ha retornado con toda la gloria. Mientras tanto, más o menos en la misma época, nosotros teníamos el debate que nos preparaba para las elecciones del año pasado. Alberto Fernández no tenía ni para empezar con Mauricio Macri, y nosotros les vamos a dar un pequeño recuerdo. Entérese, presidente, usted cuando termine el mandato va a haber dejado 5 millones de nuevos pobres, gente que estaba en la clase media y hoy está hundido en la pobreza. No le alcanzó con eso. Tenía que resolver el problema fiscal y empezó a endeudarse. Y construyó en poco tiempo una deuda increíble. El endeudamiento. Quiero que quede claro. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. ¿Qué van a decir los libros de historia de en qué condiciones asumió Macri? Tenía una única ventaja. Una única ventaja. Tenía muy poca deuda. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas. Se los llevaron sus amigos, presidente. Le voy a prestar mucha atención a la educación, porque verdaderamente yo creo que ahí está el futuro. Como le voy a prestar mucha atención a la ciencia y la tecnología. Si es la verdad, si es real, que es la mayor revolución que vivimos. Explíqueme, presidente, por qué trató tan mal al CONICET, a nuestros científicos y a nuestros investigadores. Es uno de los 5 presupuestos que más creció nuestro gobierno, ciencia y tecnología. Los invitaría a los candidatos a ver los proyectos que hay, que son impresionantes. Debemos señalar que, por el contrario, el presupuesto neto ejecutado para el sector se ha reducido significativamente. Este es el comunicado del CONICET. Es decir, ¿es así? ¿El CONICET o de un grupo de investigadores del CONICET? No, este es el director del CONICET. Acabo de leer, el director del CONICET emitió un comunicado y además tenemos la nota al respecto, ¿no? ¿El director del CONICET? Sí. El directorio del CONICET emitió un comunicado donde sostiene que frente a lo expresado en el debate del 13 de octubre... No sé, a mí, digamos, no lo vi. La verdad que se comunicó. El presidente no lo sabe, pero el presupuesto educativo desde el 2015 a hoy cayó un 40%, presidente. Un 40%. Y el presupuesto en ciencia y tecnología cayó un 43%, presidente. Pero si algo hay que reconocerle a la derecha es su persistencia. Trabajan hasta con Cavallo. No es fácil tratar de imponer a Cavallo, pero en el criterio del diario La Nación, le vamos a mostrar apenas un porcentaje no demasiado grande de las notas que La Nación hace con Cavallo. Esto es casi semanalmente. No exagero demasiado. Cavallo es una de las figuras que permanentemente juegan a favor de esa derecha y entonces es citado en forma constante y aparece por supuesto también en televisión, en TN, para hablar de desregular. ¿Por qué quiere TN desregular? Es el canal de Mañeto, es Cablevisión. No le gusta el tema de las tarifas, que la gente no tenga que pagar más tarifas las que ellos iban a poner, por lo menos hasta diciembre, y después tener que conversar un poco. No es cuestión de que termina el año y en enero, febrero van a recuperar todo lo que ellos entienden que perdieron de ganar durante el 2020. Entonces va a Cavallo a hablar de qué, de la desregulación que necesita la gente de Mañeto. Es como si estuvieran perdidos y desubicados de la realidad, ¿no? Además tienen un apego, yo diría que dogmático, ideológico, a los controles, todo tipo de controles. Antes de pasar al dólar, ahí quiero hacer un punto. ¿Qué desregularía usted en este contexto y condiciones de posibilidad? Todo. Todo, él desregularía todo. Ya sabemos lo que pasó. No obstante, él puede tener todo este asentimiento de la derecha para decir estas cosas. Nuevamente Cavallo, si le dieran la oportunidad, estaría desregulando todo. Es decir, le recuerda a la derecha que al fin de cuentas Sturzenegger, Duhovne, Caputo, toda esa gente no tiene nada que hacer al lado de él. Lo hubieran hecho con él lo que intentaron los neoliberales en el gobierno de las corporaciones. Entonces ahí está posicionando. Mire, le vamos a mostrar a ustedes lo que desreguló Macri y cuáles fueron las situaciones que se plantearon. Lea conmigo, dólar en agosto 2018 se devaluó 25% y después de la convertibilidad de Cavallo
se devaluó 40%. Tarifas 2015-2019. La desregulación trajo un aumento de las tarifas de 3.240%. El gas, 4.096%. Otra placa para seguir hablando de la desregulación con la que sueña Cavallo y toda la derecha que lo lleva a las páginas de La Nación o ATN. La desregulación de Macri. Los medicamentos aumentaron 490% contra 239% que aumentaron las jubilaciones. Los jubilados son los que más consumen. La nafta, desregulada 310%. Los alimentos desregulados, 399%. Los salarios, eso sí, regulado, 23%. Esta es la realidad que se ha tenido con el neoliberalismo. Pero aparece Cavallo y dice que desregula todo. Para completar la jugada en TN, anoche llevaron a Pichetto. Pichetto desregula hasta lo que sea cuidar la vida, cuidar la salud de la gente por parte de un gobierno. Que abran todo, que se termine todo tipo, toda formulación de aislamiento como el que procuran los gobiernos que tienen un poco de seriedad. Los comercios abran, que la gastronomía, si funcionaba con 50 mesas, funcione con 25, pero que abran, que los hoteles abran, que la actividad de las pymes se puedan hacer, que todo esto empiece a andar, porque el mundo también abrió. Mire, Pichetto, en París hay toque de queda y 20.000 contagiados hoy. En Madrid están por imponer el toque de queda. Usted puede leer conmigo, por supuesto, imaginariamente, pero la gente sí lo puede hacer. Para que sepan lo que pasa en el mundo que él desconoce o pretende que nosotros desconocemos. Italia, Suiza, Bélgica están tomando todo tipo de restricciones, es decir, coartando esa libertad a la que apuesta el personaje casi central de Cambiemos en cuanto a las declaraciones absurdas. Pero hay temas más serios en la Argentina. Lo hubo hace 10 años, vamos a recordarlo de Mariano Ferreira en minutos, pero permítame hacer un recorrido con lo que tiene que ver del pasado inmediato y la actualidad. Hace 4 años se quedaba sin su condición de juez Carlos Rosansky, lo echaban entre Garabano, Macri, la derecha y el deseo que tenían de liberar a Fariña, aunque a usted le parezca mentira. Se lo vamos a demostrar recordando estas palabras de Carlos Rosansky. Jorge Micheli es juez del otro tribunal federal, fue designado en ese momento por unos días para liberar a Fariña. Su yerno es el que organizó la operación, que fue su periodista, Hugo Alconadamón, del Diario de la Nación. Es el yerno del juez Micheli y la hija del juez Micheli, cuñada de Hugo Alconadamón, era la secretaria a quien le habían prometido mi cargo si toda esta operación iba saliendo bien. De hecho, Macri mandó su pliego luego, unos años después, al Senado, afortunadamente rechazado. Garabano es un delincuente, en mi caso es especial porque yo fui extorsionado en forma personal por él, a diferencia de otros jueces. Otro juez después me ha contado que Garabano le dijo, usted tiene que hacer lo mismo que Rosansky, le vamos a hacer lo mismo. Una pequeña muestra de por qué Rosansky dice lo que ha escuchado usted sobre Garabano. Mire cómo miente el personaje. Es un material que usted conoce, pero siempre vale la pena que recordemos. Garabano, una sola consultita con respecto al caso Fariña. La abogada, en su momento Robles, dijo de que usted se reunió. ¿Por qué? ¿Por qué es poco serio? Poco serio. ¿Va a aportar algún tipo de información con respecto a lo que... Poco serio. ¿Por qué es poco serio, ministro? Muy poco serio, porque no es cierto. Saber concretamente si usted niega o no esa reunión con Fariña y la abogada en su despacho. Yo tuve 2 reuniones con Fariña, una hace ya más de 2 años y otra ahora más recientemente. Muy poco serio, porque no es cierto. Yo tuve 2 reuniones con Fariña. Porque no es serio, porque es mentira. Después decía, no, 2 veces, no una. Se había reunido con Fariña. Y a Fariña lo querían liberar, pero Rosansky no quería. Entonces pusieron al suegro de un periodista que desencadenó muchísima de esta información y que tiene un hábito de mentir, un poco emperifollado, pero siempre mintiendo. De todas las maneras, jugaron con el lawfare. Los medios de comunicación
y la justicia actuando en concomitancia para poder privarse o privar a la democracia de los jueces de verdad. Mire lo que pasa ahora con Stornelli. No está Rosansky, está Stornelli. Stornelli ha apelado la decisión de la jueza Capussetti en el tema Nodio. La jueza dijo no al lugar, a la cautelar que pretendía Stornelli, aunque no se haya todavía expedido sobre la cuestión de fondo. Stornelli apela. Ubeira tiene para decir cosas importantes, porque es el abogado de Miriam Lewin y de Nodio y de Stornelli, señala lo siguiente. Es un argumento absolutamente fascista dar vuelta las verdaderas y nobles interpretaciones de los otros para amañarlas y usarlas como un arma arrojadiza. No hay ninguna cuarentena mental ni ningún corral ideológico, sino simplemente un estado de protección que está amparado por Naciones Unidas y por todos los países civilizados que tienen observatorios en esta materia, a los efectos de que en el torrente comunicacional quede perfectamente descartada cuál es la noticia falsa de aquella que es verdadera. Y por supuesto que un observatorio creado en ese sentido va a contramano de los deseos originarios que ellos tienen. En este mundo desastroso de la justicia que nos han impuesto en Comodoro Pi, en la Corte Suprema de Justicia, hoy esperaba todo el mundo el fallo. Después de lo que dijo Clarín el domingo, me parece que tuvieron mucho para discutir. ¿Qué fue lo que dijo Clarín? No sabemos si como extorsión o como un adelanto de una filtración que tenía de alguien de la Corte Suprema. Pero Clarín adelantaba que los jueces van a continuar en su lugar y que además, para pegarle peor todavía al gobierno, le van a decir a Alberto Fernández, y ojo, en el futuro lo que hizo Macri no lo podrá hacer usted. Todo esto decía Clarín el domingo. Presionando a la Corte, extorsionándola o porque tenía una filtración. Hoy la Corte no se animó a expedirse. Tiene todavía que seguir discutiendo. ¿Qué es lo que paraliza a la Corte? El escándalo que se podría desatar si efectivamente mantiene a los jueces en su lugar, buscar una solución intermedia, como señala el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que dice que los van a dejar a Bruglia y a Bertuzzi, lo cual también es un mamarracho, hasta que el Consejo de la Magistratura, el Presidente y el Senado estén designando a los nuevos jueces. Vaya uno a saber cuál es la verdad. En materia de justicia, tratándose de la Corte de Rosenkrantz, de Lorenzetti, uno nunca puede estar seguro absolutamente de nada. De lo que sí podemos estar seguros, y aquí la justicia ha hecho cualquier estropicio, pero también y sobre todo los medios de comunicación, es de cómo se produjo el suicidio de Nisman. Usted recuerda que siempre intentaron decir entre mil mentiras que Nisman no se podía suicidar pegándose un tiro detrás de la oreja. Bueno, después se mostró por fotos que el tiro había sido arriba de la oreja y 2 centímetros adelante. ¿Sabe cómo se suicidó el empresario Neus? Con un tiro exactamente en el mismo lugar de Nisman. Como para que esa discusión que ya no tiene el mínimo sentido, podamos algún día terminarla de la manera que corresponda. Quiero hablar de los trabajadores porque lo que viene de Mariano Ferreira tiene que ver con los trabajadores. Tiene que ver con la lucha de siempre de los trabajadores. Respetemos a la gente del LATAM y espero que sea transporte o sea trabajo, porque nos dijeron en transporte que tiene que ser trabajo, den la cita, den la audiencia a esta gente para que explique los desmanes que está cometiendo la empresa con 1.700 trabajadores, como denuncia María Belén de Matías. Fuimos en caravana de Ezeiza a reclamar que iban a reemplazarnos por tripulaciones extranjeras y es lo que hicieron hoy. Nos han reemplazado, han salido nuestros vuelos, San Pablo, Chile, con tripulaciones extranjeras, con nuestros pasajeros y nosotros nos dejan afuera, cobrando la mitad, sin una respuesta, ofreciendo retiros voluntarios para que nos vayamos rápido y barato. El 80% de las personas a las que yo represento, las tripulantes de cabina, somos mujeres, jefas de hogar. La verdad que es una situación muy terrible para todos nosotros. Era muy terrible la situación de los tercerizados de la época de Mariano Ferreira. Y allá andaba Mariana con sus 23 años, con sus ideas bien de izquierda, procurando establecer un poco de justicia, protestando. Fue cuando lo mataron. Lo mataron de una manera vil, absurda, incomprensible. Lo mataron por intereses muy mezquinos de un sector sindical que tenía sus negocios con la tercerización. Ese crimen pudo haber quedado impune, tanto los responsables directos como, y fundamentalmente, los responsables intelectuales.
La muerte de Mariano Ferreira todavía duele porque era un hombre joven, un luchador, un valiente, que salía a pelear por sus ideales. Así quedó, para siempre, hace 10 años, el respeto para su familia, especialmente para su hermano Pablo, que tiene militancia política y es una personalidad sumamente respetada. Hoy, Marcelo Ramal, del Polo Obrero, en uno de los 2 actos que se hizo por Mariano Ferreira, dijo: del crimen de nuestro compañero Mariano Ferreira. Un asesinato que sacó a la luz el entramado corrupto que unía a los empresarios del ferrocarril privatizado, a funcionarios y a una cúpula sindical que lucraba y se beneficiaba con la precarización de los trabajadores. Absolutamente cierto lo que dice Marcelo Ramal. Como también era muy posible que la muerte quedase impune. Hay una historia en la cual el poder, el gobierno de entonces, que tenía, como tiene siempre, buenas referencias, buena relación, buenos lazos con los sindicatos, con la CGT y con los sindicalistas más fuertes, tuvo que proceder de una manera que asombra verdaderamente, porque el poder siempre está para ocultar, lamentablemente. Esto ocurre muchísimas veces. Y aquí tuvimos a un gobierno que se preocupó por conocer la verdad. Alberto Paradela Di Riso era el hombre que orquestaba todo el mundo de prensa en el gobierno. Estaba desde hacía muchísimo tiempo, no desde los de Kirchner. Y sin embargo tiene mucho para contar. Por ejemplo, cómo fue que Kirchner empezó a conocer la verdad y a tener necesidad de colaborar con la justicia, el gobierno, para que se supiera la verdad que comprometía seriamente, a tal punto que terminó preso a un sindicalista llamado Pedraza, de los hombres más fuertes del mundo sindical. Cuando lo recibimos aquella tarde en Resistencia, la presidente era diputado y aparte era secretario general de la UNASUR. Lo recibíamos y de ahí lo acompañamos hasta el acto. Fue la inauguración de unos barrios, unos edificios ahí en Resistencia. Pero cuando él bajó del avión, muy nervioso, me dijo: Paradela, yo quiero hablar con la prensa antes del acto, lo cual no era nada normal. Así que a partir de ese momento tuvimos que improvisar una mini conferencia, la muerte de este muchacho que había sido al mediodía de ese mismo día. Estoy tremendamente acongojado. Los conflictos gremiales no deben dirimirse bajo ningún aspecto con violencia, con que se disparen o que disparen a trabajadores, piensen como piensen, protesten lo que estén protestando. Además, esta es una democracia que nosotros la hemos defendido y hemos siempre trabajado contra la impunidad. Por eso, como expresidente de la Nación, como un argentino, como un militante político, estoy seguro, y lo está, y con toda seguridad, con toda nuestra fuerza, el gobierno, todas las instituciones en general, no solo el gobierno, tienen que trabajar todos fuertemente para que los autores intelectuales, escúcheme bien, los autores intelectuales y materiales de este hecho sean severamente castigados. Jamás se puede justificar este tipo de cosas, son horrendas, dolorosas, tremendas, se debe no dejar ningún vestigio de impunidad. Había una idea obsesiva casi de Kirchner de llegar a la verdad y tenía evidentemente alguna posibilidad de ayudar a que la misma se conociera, por más que eso lo pudiese enemistar con un sector del mundo sindical, porque era el que finalmente había que denunciar. Después de lo del Chaco, vino Chivilcoy y Alberto Paradela Di Riso lo cuenta así. En los 2 días se conmemoraba un aniversario de la ciudad de Chivilcoy, donde la principal oradora iba a ser la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y la acompañaba a él. Estaba también muy nervioso, desesperado, y cuando terminó el acto se dirigió directamente él a la prensa y les comentó que ya había iniciado todos los trámites o lo que sea para poder investigar a fondo de quiénes habían sido los responsables, tanto materiales como intelectuales. No tengan ninguna duda que la presidenta ha impulsado la investigación.
de los autores intelectuales y materiales. En el día de hoy va a haber importantes novedades. Ni culpar ni exculpar, pero confío mucho en la justicia. Y va a haber novedades muy pronto. Y la verdad que, bueno, que todo esto comenzó y pudo encauzarse precisamente el juicio y determinarse quiénes son los culpables, va a determinar el juicio, pero digamos los sospechosos, los imputados, los procesados, se debió a la colaboración de un intendente del Gran Buenos Aires, que no voy a decir el nombre, que precisamente nos acercó un testigo, lo llamó a Néstor, me acuerdo Néstor ese día me llamó muy nervioso, muy conmocionado desde Olivos, me dice, parece que tenemos a los tipos que hicieron esto, parece que tenemos, estaba muy conmocionado. La verdad que mi hijo siempre dice que la bala que mató a Mariano Ferreira también rozó un poco la bala y el corazón de su padre, y yo creo que tiene razón, porque estaba muy conmocionado. Mujeres de mucho coraje había además. Para completar lo que cuenta Cristina Fernández de Kirchner, vale la pena recordar lo que charlando para Telesur, en un momento hablamos con Cristina Camaño, que en aquel momento era la fiscal, la jueza Vilma López. Juntas hicieron un trabajo inolvidable, por supuesto. Fue fundamental, decisivo, la voluntad del gobierno de que al menos Mariano Ferreira recibiera la justicia que correspondía para su injusta y absurda muerte. Me ayudó mucho, colaboró muchísimo tanto con la Fiscalía, que estaba a mi cargo, como con el juzgado, que estaba a cargo de la doctora Vilma López. Mandaron un testigo protegido, que se habían acercado en ese momento a Néstor Kirchner. Tenemos que recordar que Néstor muere a la semana siguiente, exactamente a la semana del homicidio de Mariano Ferreira. Y en esos días él manda a un testigo que fue el que nos ayudó muchísimo a dilucidar quiénes eran los que estaban ahí de la Unión Ferroviaria y quiénes eran los de afuera. Hay tantos crímenes impunes que uno tiene necesidad de reafirmar, de subrayar aquellos momentos en los cuales hay una concordancia entre lo que se dice y lo que se hace por parte de un gobierno. No menos que eso merecía Mariano Ferreira. Hoy estuvimos hablando con su hermano Pablo. Digo más de una frase que en general uso siempre, que la dijiste vos, en su momento, que es que la sociedad no tolera más una muerte joven, y fue al respecto de la muerte de Mariano y el rechazo que generó social y el movimiento social que generó después de lo que pasó con Mariano. Él estaba ahí peleando por un proceso de tercerización, de desguace de ferrocarril. Nunca nos hubiéramos imaginado hace 10 años que la precarización laboral a nivel mundial, ¿no?, hubiera llegado a lo que llega hoy. Nos faltan los que consideran que todos aquellos padecimientos de Kirchner, en toda la angustia que se generó alrededor de este tema, tenía alguna relación con lo que 5 días después sucedió. Hoy, hace 10 años de la muerte de Mariano Ferreira, el martes se cumplen 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Alberto Paradela Di Rizzo considera como posible que una cosa tuviera que ver con la otra. No quiero exagerar, pero 5 días después murió. Evidentemente él estaba bien informado y no le tembló la mano para... hizo jugar a quien después se tuvo que ir a la cárcel. Los antecedentes terribles del año diciembre del 2001, lo que pasó con Gotequi Santillán, él no quería que eso ocurriera, le ocurriera él también a él, y creo que tomó esa decisión con total conciencia de lo que significaba eso, y no le tembló la mano. Nuestro abrazo y nuestro respeto a la gente del Polo Obrero, que sigue la mística que encontramos en cualquier lugar de la ciudad a veces con la figura entrañable de Mariano Ferreira. Un abrazo a Pablo Dugan, estamos en los límites ya, viene enseguida el gato, pero quería entregar este tributo a Mariano Ferreira y también a lo que se hizo en esa época por Néstor Kirchner. La seguimos en un rato en Batalla Cultural, amigos, hasta luego.